En el pasado he hecho videos sobre qué pasó con muchos de los personajes de Harry Potter después del final de los libros. De hecho, en uno de esos videos hablamos de los destinos de 100 personajes. Exploramos qué pasó cuando Voldemort fue derrotado y se acabó toda la batalla de Hogwarts. Pero al hacer esos videos me di cuenta de que había unos cuantos personajes cuyos destinos, en libros, películas o ambos, no quedaron muy claros. En algunas instancias, Rowling dejó pistas sobre lo que pudo o no haberle sucedido, pero en general, su destino sigue siendo un misterio. ¿Lavender Brown murió durante la batalla de Hogwarts? ¿Marietta Edgecombe habrá logrado librarse de los granos que le causó el embrujo de Hermione? ¿Y Dolores Umbridge recibió un castigo por sus crímenes? Hoy vamos a echar un vistazo a estos 5 personajes con historias sin terminar. Los magos y brujas cuyos destinos no han sido revelados por Rowling. Si quieren más videos de este estilo con otro tipo de personajes, díganlo en los comentarios. Comencemos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Vamos a comenzar este video con alguien interesante, Lavender Brown. Conocimos a Lavender Brown desde el inicio de la serie. De hecho, ella fue la primera nueva Gryffindor cuando llegó la generación de Harry, Ron y Hermione a Hogwarts. Sin embargo, nunca nos fijamos mucho en ella hasta que llegó la 6ª película. Ahí floreció su personaje. En ese 6º año, se enamoró de Ron Weasley. Y aunque Lavender al final tuvo problemas con su adorado Rorro, de todas formas se unió al ejército de Dumbledore, con la intención de proteger Hogwarts y enfrentarse a los mortífagos. Para cuando llegó la batalla de Hogwarts, Lavender luchó valientemente. Se mantuvo firme ante enemigos como Fenrir Greyback. 2 cuerpos cayeron desde el balcón. Conforme se acercaron al suelo, una nube gris que Harry pensó era un animal se esparció en 4 patas en el suelo y mordió a uno de los caídos. «¡No!», gritó Hermione, y con un ensordecedor sonido de su varita, Fenrir Greyback fue apartado violentamente del cuerpo de Lavender Brown. Después de caer del balcón, Lavender fue atacada por el infame y sediento de sangre hombre lobo Fenrir Greyback, conocido por ser alguien brutal y por tener una preferencia por los indefensos. Greyback era alguien terrorífico, básicamente un caníbal con fuerza sobrehumana y capaz de hacer magia. En las películas queda claro, Lavender muere. No es debatible. Ella cae de un balcón y luego es atacada por Greyback. La actriz Jessie Cave lo confirmó en una entrevista. ¿Cuál fue la última escena que filmaste en la última película? Mi escena de muerte, lo cual tiene sentido. Pero en los libros no queda tan claro. La última vez que la mencionan, se describe como que su cuerpo aún se mueve cuando Greyback es apartado de ella. Nunca se dice que murió. Si nos vamos estrictamente por el canon de los libros, es difícil decir si sobrevivió o no. Pero aunque nunca se dice que Lavender muere, hay varias pistas que lo sugieren. En primer lugar, sus heridas eran severas. Cayó desde un balcón y luego fue atacada por un hombre lobo. No es algo de lo que puedas recuperarte fácilmente. En segundo lugar, no la vuelven a mencionar después de esa escena. Se sugiere que no estuvo ya después de eso. En tercer lugar, no la vemos en la plataforma 9 3/4 al final del libro, ni aparece en el legado maldito. Por último, en Pottermore hay una lista en la cual se ve a Lavender como posiblemente muerta, lo cual aún es ambiguo, pero es la mejor pista que tenemos. Dolores Umbridge, quizá el peor personaje de la historia de Harry Potter. Ella dejó su huella cuando se infiltró a Hogwarts e hizo imposible las vidas de los estudiantes. Probablemente eso es decir poco, al menos hasta que fue engañada para ir al bosque prohibido por Harry y Hermione, y se enfrentó con un grupo de enojados centauros que se la llevaron. Después de eso fue salvada por un piadoso Dumbledore, enorme error, y la despidieron después de que se reveló que Voldemort en efecto había regresado. Sorprendentemente, Umbridge logró conseguir trabajo después de dejar Hogwarts. El ministerio la aceptó de vuelta en su puesto como subsecretaria del Ministerio de Magia. Para este momento, el ministerio ya tenía un nuevo ministro, Rufus Scrimgeour. A pesar de la breve aparición en el funeral de Dumbledore, lo siguiente que sabemos de Umbridge es en 1997, después de que Voldemort tomó el control del ministerio. Además de su puesto de subsecretaria, Umbridge se convirtió en jefa de la Comisión para Registro de Hijos de Muggles, donde llevó a cabo juicios que estaban diseñados para perseguir a hijos de Muggles. La podemos ver en una corte con el guardapelo de Salazar Slytherin, uno de los Horrocruxes de Voldemort.
un poderoso símbolo de su obsesión con la pureza de sangre y su disposición para abusar de su poder para ganancias personales. En este lugar atormenta a muchos magos y brujas inocentes, los envía a Azkaban o algo peor, supuestamente por justicia. Pero después de que Harry, Ron y Hermione se infiltran en el ministerio, exponen que poseía el guardapelo y liberan a los hijos de muggles que esperaban juicio, Umbridge desaparece de la historia por completo. Y ahí es donde todo se pone algo complicado. Rowling nunca nos dijo qué pasó con Umbridge una vez que Voldemort fue vencido. ¿Fue enviada a juicio por sus crímenes contra hijos de muggles y mestizos? ¿Fue sentenciada a Azkaban como muchos otros mortífagos? ¿O logró una vez más escapar de la ley? Se ocultó con burocracia a través de sus años de servicio al ministerio. Afortunadamente, Rowling habló después de esto en una plática con The Leaky Cauldron. Explicó que después de la derrota de Voldemort, el Ministerio de Magia pasó por una reforma con un nuevo liderazgo. Se destaparon las atrocidades que cometió durante el régimen de Voldemort y su verdadera naturaleza. La nueva administración no perdió el tiempo. Ella fue arrestada, enjuiciada, encontrada culpable y sentenciada a pasar el resto de su vida en Azkaban, donde vivió el resto de sus días dentro de los muros de esta fortaleza. Justicia. Gilderoy Lockhart. En la cámara secreta, Lockhart es obligado por Harry y Ron para que los acompañe a la Cámara de los Secretos. Y ahí es donde todo empieza a descomponerse para él. Desesperado por recuperar el control de la situación, roba la varita rota de Ron e intenta borrarles la memoria. Aquí termina la aventura, muchachos. Llevaré un poco de esta piel de regreso al colegio. Les diré que era demasiado tarde para salvar a la niña y que ustedes dos perdieron la cabeza al ver su cuerpo desmembrado. Despídanse de sus memorias. Obliviate. Sin embargo, como la varita estaba rota, el hechizo le jugó en contra. La explosión mandó a Lockhart contra una pila de rocas y perdió todos sus recuerdos. Experimentó amnesia total. Ya no era el valiente conquistador de trolls y domador de dragones. De hecho, ni siquiera recordaba quién era. Lockhart fue más adelante salvado por Fawkes y llevado a la oficina de McGonagall. En ese momento, quedó obvio que Lockhart había perdido el control y la cabeza. Lockhart dio la instrucción a Ron de que lo llevara a la enfermería. Después de una cuidadosa inspección, se decidió que Lockhart no podría operar en la sociedad en el estado en el que estaba, y fue enviado a la ala Jane Austen en el Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas, un ala dedicada a aquellos que sufren de daños permanentes por hechizos. Durante la Navidad de 1995, Harry, Ron, Hermione y Ginny vieron a Lockhart en esta ala. A pesar de la pérdida de su memoria, se veía tan Lockhart como siempre. Ofrecía autógrafos a todos los que pudiera. Recuperó lo suficiente de su memoria para poder escribir. ¿Enseñar? ¿Yo? ¿Lo hice? Les enseñé todo lo que saben, espero. Hablemos de esos autógrafos entonces. Les daré una docena para que los repartan a sus amigos y que nadie se quede sin uno. Pero después de esta breve mención en la Orden del Fénix, no sabemos más de Lockhart. ¿Qué pasó? ¿En algún momento logró recuperarse? ¿O se quedó como una víctima de la misma magia que usaba contra otros? Por lo que hemos podido encontrar en entrevistas y en publicaciones, parece que Lockhart pasó el resto de sus días en el Hospital San Mungo. Y si bien Lockhart no recibía muchas visitas, de todas formas recibía cartas de una fan llamada Gladys Gudgeon y desarrolló una relación cercana con su cuidadora Miriam Stroud. También firmó autógrafos por el resto de sus días, y se ha dicho que estaba feliz así. Bien dicen que a veces la ignorancia es la felicidad. Winky, un personaje favorito de los fans que se omitió por completo de las películas. Una devota elfina doméstica que sirvió a la familia Crouch durante muchos años antes de trabajar en Hogwarts. Pero, después de fracasar con el señor Barty Crouch, Winky se deprimió. Quedó convencida de que había caído en desgracia. Tuvo problemas con culpa y vergüenza. Desarrolló una dependencia con la cerveza de mantequilla, una adicción que la persiguió por años. También tuvo ciertos problemas para ajustarse a la libertad. A diferencia de Dobby, que aceptó su independencia y buscó trabajar con sus propios términos, Winky sintió que ser libre era una razón para sentirse avergonzada. Para ella servir no era algo solo natural, sino también honorable. La pérdida de esto la dejó sin una dirección, pero logró encontrar trabajo en las cocinas de Hogwarts. De todas formas, se mantuvo su depresión y aumentó su dependencia en la cerveza de mantequilla. Dobby intentó cuidarla, pero Winky se mantuvo más o menos igual. Después de la muerte de Dobby, queda la pregunta de qué pasó con Winky. Nadie quedó ahí para guiarla ni para levantarla cuando se cayera. Su destino no quedó resuelto, pero sí sabemos gracias a una plática de J.K. Rowling en el 2007 que luchó junto a otros elfos domésticos durante la batalla de Hogwarts,
Un momento de valentía que demostró que aún tenía algo por lo cual luchar a pesar de todo lo que había vivido. Más allá de eso, la historia de Winky es silenciosa. Nunca se ha revelado si logró superar su depresión y problemas con la bebida o si logró encontrar una sensación de pertenecer a Hogwarts. ¿Logró trabajar de manera silenciosa en las cocinas, con su propia tristeza, o poco a poco recuperó su fuerza y comenzó una nueva vida después de la guerra? Al final, el destino de Winky es una de las preguntas sin respuesta en esta serie. Marietta Edgecombe y sus granos. Marietta Edgecombe es recordada por una cosa en particular: traicionar al ejército de Dumbledore con Dolores Umbridge en la Orden del Fénix. Desafortunadamente para ella, firmó un contrato maldito. Si ella revelaba el secreto, el embrujo se activaba y le escribieron en la cara una palabra con diferentes pústulas. Decía delatora. Desde ese momento, el papel de Marietta en la serie quedó definido por la maldición. Solo aparece una vez más después de este incidente, con el rostro lleno de maquillaje, ya que intenta ocultar las cicatrices. Después de eso desaparece. Una pregunta que ha quedado por ahí es si logró recuperarse o no. ¿Se desvanecieron las cicatrices o quedó permanentemente marcada por su traición? En una entrevista con Bloomsbury en 2007, Rowling confirmó que, aunque lograron desvanecerse, nunca se fueron por completo. Ella explicó que las marcas se fueron con el tiempo, pero que dejaron cicatrices. Odio a los traidores. Y eso es todo por el video de hoy. Hay más personajes de este estilo para hacer otros videos, así que díganme si quieren seguir con los destinos desconocidos de otros personajes de los libros. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece, solo en almas únicas.